Esto es lo que estoy aquí para hacer. Ujú. Este es el regalo de Alá para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Así que debes, ya sabes, ponerte tu corona. Quiero decir, debes, siempre supiste eso. Yo era genial rimando desde el momento en que empecé. Tenía 9 años. Nunca fui malo. La muerte ha sido prohibida en los Estados Unidos. Esto es según representantes del Festival de Música de Boston Together Boston. Como resultado, Bay ha cancelado su gira por Estados Unidos. Ahora, según alhiphop.com, el Festival de Música envió este mensaje a través de su sitio web oficial. Lamentamos informarles que, debido a problemas legales y de inmigración, Yasin Bey no puede volver a entrar a los Estados Unidos. ¿Mos es tu padre? ¿Hay alguna relación entre tú y Mos, ya que parece que es lo que más preguntan? Sí, él es mi padre. Todos. Los rumores son ciertos. No, estoy bromeando. Pero sí, él es mi padre. Él es mi padre. ¿Aprendiste algo de él? Haz eso que haces. Entonces simplemente se convierte en otro tipo de producto Unilever. Bien de consumo empaquetado. Un bien de consumo empaquetado. CPG. Sí, el CPG o la banda sonora del consumo. El ejercicio del consumo que no llena ni resuelve nada. Drake, si quieres hablar conmigo directamente, puedes hacerlo en cualquier momento. Me puse en contacto con Chappelle. Le pedí que se pusiera en contacto contigo. Te envié un mensaje directo. Eres un MC muy talentoso. Pero para mí, requiero más de mí mismo y de los demás que solo talento o encanto. Desapareció de Estados Unidos y reapareció con un nuevo nombre, solo para terminar prohibido en el país que llamaba hogar. Hollywood no solo lo incluyó en la lista negra. 2 gobiernos ayudaron a convertirlo en un hombre sin nación. Para 2016, Yasin Bey, antes conocido como Mos Def, estaba sentado en una celda de la cárcel sudafricana, arrestado por usar un pasaporte que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Lo que pasó después cambiaría todo. Manténganse sintonizados hasta el final, porque lo que realmente le pasó a Mosaf los dejará sin palabras. Cito, entre comillas, dejar el centro era como: estas personas están diciendo la verdad, no me están mintiendo. Puede que ni siquiera los entienda todo el tiempo, o incluso esté de acuerdo, pero puedo confiar en que no están fingiendo ni creando una imagen y tratando de ser percibidos de alguna manera. Problemas legales. Yes Bey no puede volver a entrar a los Estados Unidos y su próxima gira por los Estados Unidos ha sido cancelada. Ahora, recordarán que Bey ha llamado a Ciudad del Cabo su hogar desde mayo del año pasado. Charlamos con él en enero sobre actuar y vivir en el continente africano. Esto es lo que dijo cuando le preguntamos por qué eligió la ubicación específica. Tengo 2 preguntas. Está bien. ¿Por qué África? ¿Por qué en ningún otro lugar? Bueno, en realidad soy de aquí. ¿Y por qué no? Siento que es desgarrador. Deberías estar desconsolado. Eso significa que tu corazón está funcionando. Si estás desconsolado y es angustiante, eso significa que estás cuerdo. Eres un individuo funcional. Si te sientes incómodo y estás desadaptado a una sociedad enferma, significa que estás sano. Así que, tantos SKs. Tantos SKs. Mira todos estos SKs. Oh, tantos productos, tanta mercancía, tantos códigos de barras. Me encanta este centro comercial.
Mira este lugar. Quiero decir, mira este lugar. Lo tienen todo. Todo está aquí. Lo tienen todo aquí. Dicen que Yazin Bey se alejó de la fama, pero la verdad es que el mundo lo echó primero. En la cima de su carrera, cuando otros perseguían premios y patrocinios, Yazin hizo algo peligroso. Empezó a cuestionar el mismo sistema que lo hizo. Cada palabra que decía, cada actuación que daba, comenzó a sonar más como protesta que como entretenimiento. Y cuando un artista deja de seguir las reglas, el sistema siempre encuentra una manera de silenciarlo. Su historia no se trata solo de música. Se trata de identidad, fronteras y lo que sucede cuando un hombre se niega a pertenecer a nadie. Ni a la industria, ni al gobierno, ni siquiera al nombre que lo hizo famoso. Así es como Yazin Bey pasó de ser la voz de una generación al hombre que el mundo trató de silenciar y cómo convirtió el exilio en libertad. ¿Por qué África? ¿Por qué en ningún otro lugar? Bueno, en realidad soy de aquí. ¿Y por qué no? Me siento bien aquí. Sí. Tengo muchos amigos y relaciones cercanas, y me siento muy animado por muchas de las cosas que están sucediendo aquí. Ya sabes, como cualquier lugar del mundo, tiene sus desafíos. Ahora, no estamos seguros de si Bey seguirá llamando a Ciudad del Cabo su hogar y cuáles son las razones de su entrada prohibida a los Estados Unidos. Pero no es ajeno a la controversia. En julio de 2012, participó en la alimentación forzada simulada de The Guardian para sacar a la luz lo que los huelguistas de hambre en la bahía de Guantánamo soportaban a diario. Antes de que el mundo lo conociera como Yazin Bey, era Mos Def, un nombre que representaba inteligencia, ritmo y rebelión a la vez. A finales de los 90, cuando el rap convencional perseguía el lujo y la fama, Mos Def aportó algo real. Su álbum debut, Black on Both Sides, no era solo música. Era un mensaje, crudo, consciente y audaz. Rapeaba sobre cultura, identidad e injusticia con una honestidad que incomodaba a la gente, pero también les hacía escuchar. Con Talib Kweli formó Blackar, un dúo que se convirtió en el latido del hip hop consciente. Los fans admiraban su verdad, pero a la industria no. Las discográficas veían su independencia como una amenaza en un negocio construido sobre el control. Un hombre que piensa por sí mismo es peligroso. Toda la resaca colonial, todas sus matemáticas son similares. Pero tu mente es parte de tu cuerpo y también de tu espíritu. Y tienes que revisarte y registrarte. En la vida estadounidense, muchas relaciones son transaccionales. Como tú me das esto, y yo te doy aquello. La forma en que socializamos a veces no se basa en conexiones humanas reales. En este punto de mi vida, estoy buscando ser tan buen amigo como pueda para mis amigos y seres queridos. Somos muchos los que tenemos mucho amor, respeto y admiración mutua. Nunca hablamos, y no sé que tengo muchas razones diferentes por las que tal vez una función es como la resaca colonial o lo que sea. La amabilidad es una forma de inteligencia, y la brillantez es tan negra como el blanco como el dinero, es todo desigual. Los adjetivos nunca pueden ser sustantivos. Nosotros somos el pueblo. A medida que crecía su fama, también lo hacía la presión. Mos Def dejó de sentirse como un nombre y empezó a sentirse como una marca. Las discográficas querían que persiguiera los éxitos de radio y vendiera una imagen. Pero entre bastidores, estaba cansado de ser tratado como un producto en lugar de como un artista.
Ahí es cuando empezaron a aparecer las grietas. Las entrevistas se volvieron tensas, los contratos se estancaron, y cuanto más luchaba por proteger su arte, más duro el sistema contraatacaba. Finalmente, Yacine se dio cuenta de que para mantenerse libre, tenía que alejarse de todo lo que lo hizo famoso. Dejar el centro de atención no fue el final. Fue el comienzo de algo más grande. A principios de la década de 2010, Yacine ya no solo hacía música, estaba haciendo declaraciones. En 2013, conmocionó al mundo al recrear el procedimiento de alimentación forzada de la bahía de Guantánamo ante la cámara. Sin música, sin espectáculo, solo dolor puro. No era entretenimiento, era protesta. El clip se volvió viral. Algunos lo llamaron valiente, otros lo llamaron el fin de su carrera. Pero para Yacine, nunca se trató de fama. Se trataba de la verdad. Ese momento lo cambió todo. La misma industria que una vez lo elogió de repente se echó atrás. Los promotores cancelaron espectáculos. Las cadenas dejaron de llamar, y difícil se convirtió en la palabra utilizada para silenciarlo. Aún así, Yacine se negó a quedarse callado. Se pronunció en contra de la dureza policial, las políticas estadounidenses y la explotación de los artistas. A pesar de que cada palabra le costaba otra oportunidad, luego llegaron los problemas fronterizos, las prohibiciones de viaje y las listas negras silenciosas. El mensaje era claro. Yacine Bey se había convertido en un problema. Cuando se mudó a Sudáfrica, muchos pensaron que era solo un cambio de estilo de vida, un escape silencioso de la fama. Pero para él era algo más profundo. Ciudad del Cabo se convirtió en su refugio, un hogar espiritual lejos del ruido de Hollywood. Hizo pequeños espectáculos, creó arte experimental y finalmente se sintió libre. Ya no era Mos Def, ya no era una marca, solo Yacine. Creo que soy tan bendecida porque he tenido padres y familia y sistema de apoyo, pero especialmente mis padres. Siempre me han apoyado mucho en todo lo que he querido hacer. Como que nunca cuestionan lo que quiero hacer. Como mi mamá, como mi papá. Como ustedes siempre han sido como... Está bien, eso es lo que va a hacer. Como esa Esila. Y siento que eso siempre me ha hecho sentir que puedo conquistar el mundo, ya sabes. Puedo mostrarle al mundo quién soy porque siempre he tenido eso en mi vida. Como que nunca me han dicho, ya sabes, eso no va a pasar, o es mejor que tengas un plan B. Nadie. Sí. Sí. Como que siempre me he sentido tan increíblemente apoyada y como que tener una mamá es tan divertido porque es realmente hermoso. Como mi mamá, ya sabes, ella es mi mamá. Y como que si alguien te conoce, va a ser tu mamá. Y tienes toda la cara de tu padre, ya sabes. ¿Fue algo consciente no hacerlo porque sé que a veces es difícil? La gente va a hacer comparaciones. Oh, esa es la hija de Mosf. ¿Fue eso algo que te dijiste como que no quiero ser identificada? Pero la libertad vino con límites. Su visa era temporal, destinada a visitas, no a una estancia permanente. Con el tiempo, las renovaciones se retrasaron, se denegaron o se perdieron en trámites burocráticos. El mismo sistema que una vez le dio paz comenzó a cerrarse. Se extendieron rumores. Algunos dijeron que se quedó más tiempo del permitido. Otros afirmaron que estaba viviendo fuera de la red para evadir las reglas. Ya fuera confusión o rebelión silenciosa, Yacine había caído en una zona gris. No totalmente bienvenido, no del todo rechazado. Aún así,
se negó a irse. Para él, Sudáfrica no era un escape, era independencia. Pero a medida que pasaban los meses, los susurros se convirtieron en titulares. Los funcionarios querían respuestas. Su papeleo no coincidía con sus palabras. Y una pregunta inquietante comenzó a surgir. ¿Qué pasa cuando un hombre que se niega a pertenecer a ninguna parte termina sin pertenecer a ninguna parte? Esa respuesta llegó el 15 de enero de 2016. Lo que debería haber sido un simple vuelo fuera de Ciudad del Cabo se convirtió en un escándalo internacional. Cuando le pidieron sus documentos, Yacine no entregó un pasaporte estadounidense. Presentó un pasaporte mundial, un documento de una organización sin fines de lucro que promueve los derechos de viaje globales. Los funcionarios lo rechazaron de inmediato, calificándolo de inválido. En cuestión de horas, una de las voces más respetadas del hip hop fue detenida y acusada de infringir las leyes de inmigración. Los titulares fueron brutales. Mos Def, arrestado en Sudáfrica. Los fans quedaron atónitos. De icono global a celda de cárcel, simplemente no tenía sentido. Desde la custodia, Yacine lanzó un mensaje de voz. Cansado, desconsolado, pero aún desafiante. Dijo que estaba siendo tratado como una amenaza y calificó la situación de injusta. Para él, el pasaporte mundial no era falso, era libertad. Pero para las autoridades, era solo otra violación. A medida que la historia se extendía, los funcionarios acusaron a Yacine de quedarse más tiempo del permitido con su visa, usar documentos falsos y faltarle el respeto a las leyes de Sudáfrica. En cuestión de días, el hombre que una vez fue celebrado por dar voz a la verdad, recibió la orden de irse y se le prohibió regresar durante 5 años. De la noche a la mañana, pasó de ser un ciudadano del mundo a un hombre sin país. Para el sistema, era papeleo. Para sí mismo, era humano, un ciudadano del mundo. Pero el daño estaba hecho. Su carrera se estancó. Su familia se vio sacudida y su nombre se convirtió en un titular por todas las razones equivocadas. Los meses que siguieron fueron un caos. Audiencias judiciales, comunicados de prensa y frustración. Los funcionarios sudafricanos se negaron a dar marcha atrás, calificando el pasaporte mundial de sinsentido. Pero Yacine se mantuvo firme, tranquilo pero firme, diciendo que esto no se trataba de inmigración. Se trataba del derecho a existir libremente, sin fronteras ni etiquetas. Aún así, el tiempo no estaba de su lado. Después de semanas en el limbo legal, su equipo llegó a un acuerdo. Se disculparía, se iría voluntariamente y aceptaría una prohibición de 5 años. Para un hombre que finalmente había encontrado la paz allí, fue una dolorosa despedida. Antes de irse, Yacine lanzó un último mensaje de voz. Una despedida que aturdió a los fans de todo el mundo. Dijo que había terminado. No más álbumes, no más películas, solo silencio. Su tono lo decía todo. Cansado, decepcionado y listo para dejarlo ir. No fue solo un adiós a la industria. Se sintió como un adiós a un mundo que nunca lo dejó ser libre. Drake, si quieres hablar conmigo directamente, puedes hacerlo en cualquier momento. Me puse en contacto con Chappelle. Le pedí que se pusiera en contacto contigo. Te envié un mensaje directo. Eres un MC muy talentoso. Pero para mí, requiero más de mí mismo y de los demás que solo talento, o encanto, o carisma. Y lo que me gustaría ver en términos de creadores
o personas creativas en el mundo en lo que respecta a nuestra cultura es que la gente conecte con nosotros más allá de la rocola. No fue una oportunidad para tratar de calumniarlo o burlarse de él. Me he puesto en contacto con él. No estoy dispuesto a hablar de la gente Ush o a ellos a través de una pantalla. Prefiero hablar con la gente directamente. Después del arresto, su álbum tan esperado December 99 nunca salió. Proyectos como Unnatural Person fueron archivados, y la secuela de Black Star pareció perderse para siempre. Para alguien que siempre le había dicho la verdad al poder, el silencio que siguió se sintió pesado. Para los de fuera, parecía una derrota. Pero para los que lo conocían, fue una transformación. Alejarse no fue rendirse, fue rebelión. No fue abandonar el arte, fue rechazar el sistema que intentó poseerlo. Mientras el mundo pensaba que se había desvanecido, Yacine se estaba preparando en silencio para otra cosa. No un regreso a la fama, sino un regreso a la libertad. La verdad era que, mucho antes de la controversia del pasaporte mundial, Hollywood ya le había dado la espalda. Suave en la superficie, despiadado por debajo. La industria lo había estado excluyendo durante años. Si ves las noticias o los medios populares como una fuente primaria de información, sabes, tu visión del mundo podría estar muy basada en el miedo. Ya sabes. Y hay un cierto nivel de miedo que, ya sabes, que el sistema necesita mantener dentro de la gente para que sigan participando de cierta manera. La primera respuesta al miedo es la expresión catártica del consumismo. Así que cuando la gente se pone demasiado nerviosa, tiene que descargarlo de alguna manera. Así que de eso se trata la experiencia del entretenimiento. En muchos casos, la experiencia del consumismo se trata de que comenzó sutilmente. Menos llamadas, pagos más lentos, eliminaciones silenciosas de las listas de casting. Nada oficial, pero todo el mundo en el negocio sabe lo que eso significa. En la lista negra, solo que sin el papeleo. El verdadero punto de inflexión llegó en 2013, cuando Yacine participó en una protesta desgarradora, una recreación en vivo del procedimiento de alimentación forzada de la bahía de Guantánamo del ejército estadounidense. Se ató a una silla, soportando el mismo dolor infligido a los detenidos, para mostrar al mundo lo que estaba sucediendo. El metraje fue difícil de ver, pero su mensaje fue claro. Esto es tortura. La reacción fue inmediata. Los comentaristas lo calificaron de antiestadounidense. Los acuerdos de estudio se desvanecieron. Los proyectos cinematográficos desaparecieron de la noche a la mañana. En un mundo construido sobre la imagen, Yacine había cometido el error de mostrar la verdad cruda. Y por eso le hicieron pagar. Sabía que la forma de hacerlo era ser todo lo que soy. Ser sincero y auténtico. Todas las cosas que aprendí de Miles o Cochain o Monk. La lección principal fue: no seas falso. No cuentes una historia que no sea tu historia. Estaba interesado en cualquiera que estuviera haciendo arte sincero. Así que, como las personas que estaban haciendo cosas que eran un poco peculiares y extrañas, porque yo era como estas personas son auténticas. Así que los Harold Pinters, los Edward Alves, los Sun Ra, los Bad Brains, cualquiera que estuviera entre comillas a la izquierda del centro, era como estas personas están diciendo la verdad. No me están mintiendo. Puede que ni siquiera los entienda todo el tiempo, o incluso esté de acuerdo, pero puedo confiar en que no están fingiendo ni creando una imagen y tratando de ser percibidos de alguna manera.
Esta no era la primera vez que Yacine se enfrentaba al poder. En 2006, fue noticia por irrumpir en los MTV Video Music Awards, interpretando su canción de protesta del huracán Katrina fuera del recinto con un megáfono. La policía lo arrestó en medio de la actuación. Los fans lo llamaron audaz. La industria lo llamó imprudente. Ahí es cuando comenzaron los susurros. Es difícil, inestable, no vale la pena el riesgo. Esas etiquetas se quedaron grabadas. Cuando el video de Guantánamo se volvió viral años después, la narrativa estaba establecida. El mundo ya no veía a Yacine Bey, el artista. Vieron a un alborotador. Y así es como funciona el sistema. No necesita encarcelarte para silenciarte. Solo necesita asegurarse de que nadie te vuelva a contratar. Aún así, Yacine siguió creando en silencio, intencionalmente y sin compromiso. No era terquedad, era principio. En una industria que recompensa la obediencia, la independencia siempre parecerá rebelión, y la rebelión es lo que más temen. Esto es lo que estoy aquí para hacer. Este es el regalo de Alá para mí. Correcto. Así que debes, ya sabes, ponerte tu corona. Muchos meses. Siempre supiste que yo era genial rimando desde el momento en que empecé. Tenía 9 años. Nunca fui malo. Mucho antes de las prohibiciones y controversias, la verdadera batalla de Yacine comenzó con algo simple, su nombre. En 1999, Mosf no era solo un nombre artístico, fue un movimiento. Su álbum debut, Black on Both Sides, lo convirtió en la brújula moral del hip hop. Agudo, consciente y audaz. Los fans vieron arte. Las discográficas vieron ganancias. De repente, Mos Def no era solo un rapero. Era una marca. Pero detrás de la fama, Yacine sintió que se desvanecía. Los ejecutivos dejaron de llamarlo por su nombre real. Las reuniones se trataban de lo que Mos debería hacer a continuación, no de lo que Yacine quería crear. El hombre y la marca comenzaron a separarse. Mos Def ganaba dinero. Yacine Bey era inconveniente. Incluso la música destinada a liberarlo. Como su proyecto de Black Star con Talib se convirtió en otra jaula. Los fans exigían perfección y autenticidad de cada verso. Las mismas personas que elogiaban su autenticidad comenzaron a vigilarla. A mediados de la década de 2000, se sintió atrapado en una vida que no sentía que fuera suya. El mundo vio a Mos Def en alfombras rojas y portadas de revistas, pero Yacine Bey se estaba desvaneciendo detrás de la imagen. La discográfica era dueña del nombre. La industria era dueña de la historia. Todos eran dueños de su voz, excepto él. En 2011, Yacine hizo un movimiento que nadie vio venir. Terminó con Mosaf. A partir de ese día, dijo que solo usaría su nombre real, Yacine Bey. Most era un reflejo, dijo, pero Yacine es quien soy. El problema a la máquina no le importó. Los contratos, la mercancía y las plataformas de transmisión todavía usaban MSD. Incluso cuando intentaba reclamar su identidad, la industria seguía vendiendo la versión que podía controlar. Ahí es cuando se dio cuenta de que su lucha no era con la fama. Fue con la propiedad misma. Un sistema que convirtió a las personas en productos. Así que se fue de Brooklyn a Ciudad del Cabo. Su viaje no se trataba de escapar del éxito, sino de liberarse de la marca que intentó poseerlo. Desde una celda de detención sudafricana en 2016, después de décadas de luchar por el control sobre su arte, imagen y movimiento, Yacine
hizo una última declaración. Había terminado. Antes de alejarse, prometió un último regalo. Un álbum de despedida llamado December 99th, destinado a cerrar una era. 3 sencillos, Local Time, Now y Seaside Panic Room, se lanzaron antes de tiempo. Pero cuando llegó el día del lanzamiento, nada, sin álbum, sin explicación. Gran parte de la participación europea en África se ha basado en la premisa de que cuando entramos, la única forma en que podríamos sentirnos cómodos es si te pareces más a nosotros, ya sabes, y menos a ti mismo, o alguna versión de ti mismo que sea aceptable para nosotros. Y eso es una tontería. Uno de mis amigos de Londres estaba conmigo. Él dijo, «Mi París es agradable». Yo dije, «Debería ser todo esto que han robado». Sí, ya sabes. Sí, ya sabes, vas a la casa de los piratas. Por supuesto que está diseñado. Ya sabes, esto tiene todo lo que evolucionó de ahí. Luego vino la verdad. December 99th no era el único proyecto que faltaba. Negas Natural Person y la tan esperada secuela de Black Star estaban completos y encerrados. Los fans estaban frustrados, pero Yacine no los estaba ocultando por orgullo. Estaba demostrando un punto. La transmisión se había convertido en el nuevo sistema de control. El juego evolucionó. La explotación no lo hizo. Así que cuando lanzó Negas en 2019, no fue un álbum. Fue una instalación de arte. Sin descargas, sin transmisión, solo sesiones de escucha únicas, rodeadas de imágenes y homenajes, incluyendo un mural de Nipsey Hussle. Los críticos lo llamaron un final de carrera, pero para Yacine fue rebelión, una posición en contra de todo en lo que se había convertido la industria musical moderna. No fue jubilación, fue resistencia. Para 2020, la mayoría de la industria lo había descartado como un genio excéntrico que se alejó de su legado. Pero Yacine no había desaparecido. Simplemente había entrado en un nuevo capítulo, uno donde el arte pertenecía nuevamente al artista, no a los algoritmos. Luego, cuando todos pensaron que su historia había terminado, regresó. En 2025, Yasiin Bey regresó, no buscando atención, sino finalmente en paz con todo lo que había sobrevivido. Su nuevo proyecto, Forensics, creado con el legendario productor The Alchemist, no podría haber sido más apropiado. Después de años de diseccionar sistemas, fama e identidad, Yacine ahora lo estaba examinando todo a través del sonido. La música llevaba todo lo que había vivido: exilio, ley, censura, renacimiento. Ya sabes, la gente tiene que recordar, hombre, cuando la gente se pone muy preciosa con el himno, está bien, genial. El himno es una canción, ¿verdad? Representa algo, pero es una canción. Y si es una canción, no repres si lo que está sucediendo en el terreno no está representando eso. Y alguien dice que hasta que lo que está sucediendo en el terreno represente eso, me voy a relajar. No hubo promociones llamativas, ni trucos, solo Yacine, el arte y la verdad. Y esa verdad golpeó duro. 9 años después de anunciar su retiro de esa celda de la cárcel sudafricana, Yacine Bey demostró que su silencio nunca había sido rendido. Fue estrategia. Durante esos supuestos años tranquilos, nunca dejó de crear. Simplemente dejó de alimentar a la máquina. Todavía estaba por ahí, lanzando versos en Kids y Ghosts, con Kanye y Kid Cudi, y apareciendo junto a Black Thought,
Freddie Gibbs y Madlib. La música nunca se detuvo. Solo la versión de la industria de él lo hizo. Estaba escondido a plena vista, creando su propio ritmo entre mundos. Hey, ya sabes, haz eso que haces. Entonces, simplemente se convierte en otro tipo de producto Unilever. Bien de consumo empaquetado. Un bien de consumo empaquetado. Un CPG. Sí. El CPG o la banda sonora del consumo. El ejercicio del consumo que no llena ni resuelve nada porque está diseñado para hacer eso. Está diseñado para dejarte sintiéndote más vacío que cuando comenzaste. Y esos son solo los hechos. Ahora, si alguien se involucra en eso y obtiene una gran mansión y un tigre, y ya sabes, algunos halcones como resultado, y es como, está bien. ¿Y qué? Eso no es la medida de nadie valioso. Eso es como la descripción de tu juguete. Ya sabes, eso es como, ya sabes, tu índice de juguetes. Pero es como quién eres después de ese tiempo. No siempre había sido amable en 2023. Yacine perdió a su madre, Sharon Smith, la mujer que lo había conectado a tierra desde el principio. Su fallecimiento golpeó más fuerte que cualquier prohibición o exilio. Ella siempre había sido su brújula, recordándole que la integridad importaba más que los aplausos. Perderla lo obligó a enfrentar todo lo que había sacrificado. Fama, comodidad, pertenencia, y sin embargo, en ese dolor, se dio cuenta de que ella había tenido razón todo el tiempo. La supervivencia nunca requirió rendición. A los 51 años, Yacine se había convertido en algo raro, un artista que se alejó y aún perduraba. Perdió el centro de atención, pero conservó su alma. Prohibido, en la lista negra y etiquetado como difícil. Todavía estaba aquí creando libre y audaz. Forensics no fue un regreso. Fue un regreso a casa. Cada pista se sentía como un hombre que revisaba sus cicatrices, convirtiendo el dolor en poesía. No se trataba de demostrarse a sí mismo. Era la prueba de que el arte no desaparece cuando lo hace la fama. Para los artistas más jóvenes desgastados por contratos y algoritmos, la historia de Yacine no fue una tragedia. Fue un modelo. Prueba de que puedes perder todo lo que te da el sistema y aún así mantenerte completo. Le quitaron su nombre, su pasaporte, incluso su país, pero nunca pudieron quitarle su voz. Mirando hacia atrás, su viaje se siente como una advertencia y una revelación. La industria trató de borrarlo. Los gobiernos trataron de silenciarlo. El mundo trató de encerrarlo. Pero Yacine convirtió cada pared en un mensaje. Cada prohibición, cada puerta cerrada, se convirtió en prueba de lo lejos que debe llegar un artista para mantenerse libre. Se suponía que se desvanecería. Un rebelde que empujó demasiado lejos. En cambio, se convirtió en algo más fuerte. El artista que se negó a ser poseído. Cuando Yacine abandonó el nombre Mos Def, no fue un truco, fue liberación. Se estaba liberando de contratos, discográficas y algoritmos. Era su forma de decir no a un sistema que intentaba dictar su arte e identidad. El mundo vio caos, pero lo que realmente estaban presenciando era libertad. Cada parte de su viaje, la protesta de Guantánamo que lo hizo imposible de contratar, el arresto del pasaporte mundial que lo dejó apátrida y el álbum que solo podías experimentar en persona llevaban el mismo mensaje. El sistema no define al artista. El artista define el sistema. Incluso cuando la gente lo llamó loco, irrelevante o autodestructivo, nunca vaciló. Se mantuvo arraigado en algo que ningún contrato o corporación podía tocar.
Principio. En un momento en que la fama equivale a la exposición y la exposición equivale al control, demostró que a veces desaparecer es la forma más ruidosa de protesta. Años después, su influencia aún es profunda. En cada artista que elige la independencia sobre los contratos discográficos, en cada intérprete que dice la verdad cuando les cuesta dinero, y en cada creador que se atreve a decir no cuando el mundo espera que obedezcan. Porque Yazin Bey nos mostró que el verdadero arte no se trata de mantenerse visible, se trata de seguir siendo humano. La industria puede prohibir tu música, los gobiernos pueden quitarte tu pasaporte, pero si nunca vendes tu alma, nunca desapareces realmente. Y ese es el legado que nunca pudieron enterrar. Y ahí lo tienen. La historia no contada de Yazin Bey, el artista que se negó a ser poseído. Su viaje no se trataba solo de música. Se trataba de libertad, identidad y el precio de la verdad. La industria trató de borrarlo, pero su voz aún resuena más fuerte que nunca. Si has disfrutado de esta inmersión profunda, asegúrate de suscribirte, mantente atento y únete a nosotros para más historias detrás de las leyendas.